está? Bueno, ahí, por ejemplo, están oyendo bien. Ahí sí. Bueno, es que ya, si quieren, hagamos el intento. 1, 2, 3. È tutto perfetto, 1, tutto 2, 3. sta Estamos probando. Muy bien. tutto Bueno. perfetto. Olinda, vamos já a iniciar. Tem já 26 pessoas conectadas, né? Ok. E dá para nós iniciar as nossas conferências. Claro que sí. Você, o Flore de você, Olinda, para iniciar o nosso encontro. Ok. Bueno. Muy buenas tardes. Muy buenas Muito tardes. boa tarde a todos e todas. Queremos dar as boas-vindas a esse esforço conjunto no marco da ECOSOC, que tem por nome acelerar a recuperação pós-pandêmica e a plena aplicação da Agenda 2030. Coorganizando con Global Peace Foundation, que se encuentra trabajando en más de 20 países y precisamente el capítulo de Brasil y de Centroamérica sumamos esfuerzos en esta dirección. Agradezco muy especialmente a cada uno de los participantes, el expresidente Ernesto Samper de Colombia, por supuesto, muchísimas gracias por acompañarnos, a Máximo Trombin, el CEO de GPF, por sus siglas en inglés, de Global Peace Foundation en Brasil. También quiero agradecer a Stephanie Díaz del Instituto Federal de Brasil, a Safe Savage de México, pero pues trabajando también en Estados Unidos, a Vinicius Méndez del Instituto Besouro, que lo vamos a presentar más a detalle más adelante, y por supuesto también a Marco Cerezo, director de la Fundación para el Ecodesarrollo y Conservación en Guatemala. Esta servidora que les habla, Olinda Salguero, en representación de GPF en Centroamérica, Fundación Esquipulas y Misión Presidencial Latinoamericana, otra de las organizaciones que se ha sumado a este importante esfuerzo. Así que quiero empezar también agradeciéndole a todos los que se han conectado, porque tenemos información de que hay instituciones, organizaciones, universidades de toda la región, como no podía ser de otra manera, en un esfuerzo en el marco de este espacio estratégico de Naciones Unidas, de ECOSOC. Hay pues organizaciones y personas de México, de Argentina, de República Dominicana, del Caribe en general, de Centroamérica, de Guatemala, de Colombia, de Chile, de Perú, de Brasil, por supuesto. Así que les agradecemos muchísimo su interés en este esfuerzo compartido y en esta proyección que tenemos. Van a estar muy interesantes cada una de las intervenciones, y quiero entonces dar la más cordial bienvenida para que nos dé un contexto de todo esto a Máximo Trombin, que él es el CEO de Global Peace Foundation en Brasil, quien además en los últimos 40 años ha sido responsable del desarrollo y la ejecución de cientos de proyectos en más de 60 países en todo el mundo. Así que Máximo, bienvenido, el piso es tuyo. Ok, olá, muito obrigado. Hoje é um encontro conectado com a iniciativa do ECOSOC, obviamente das Nações Unidas. E nesse momento tem a mesma conferência na Nações Unidas com a gestão do ECOSOC. É a participação de todos os países registrados com o ECOSOC. O GPF Brasil é membro do ECOSOC já há 4 anos e tem outros parceiros mesmo, tipo o Instituto Besouro, que mesmo é membro do ECOSOC. E na nossa encontro de hoje tem muitas entidades na rede da América Latina, membro do ECOSOC. Por que o GPF é envolvido nesse tipo de atividades? Porque o GPF, o propósito do GPF é a promoção da paz, mas não com campanha, com slogans, etc., mas com ação concreta.
trabalhando com a base e com as lideranças. Como Olinda indicou, o nosso grupo é ativo em mais de 20 países no mundo. Um dos focos importantes do nosso trabalho é focalizado na reunificação da Coreia, no resolver o problema de conflito religioso na Nigéria e no país da América Latina de criar uma sustentabilidade concreta, real. Por isso, o GPF trabalha muito na área do empreendedorismo juvenil, criando capacitação para os jovens de virar autossuficientes e pessoas de sucesso, com uma self-esteem, com uma acreditar nele mesmo, na capacidade que ele tem de mudar a sociedade. Hoje nós vamos articular um tema fundamental na área da educação, na área da responsabilidade da liderança política, na área do meio ambiente, na área da cidadania, que são valores e área fundamental para construir realmente um mundo de paz. A América Latina, como continentes, América Central e América do Sul, tem um potencial fantástico, porque tem uma percentagem de jovens altíssima em cada país. Quindi a energia da América Latina, o potencial da América Latina é fantástico, mas precisa de liderança, precisa de role model, de referência substancial, positiva e construtiva. Este é o propósito da Global Peace Foundation, trabalho na América Latina e no mundo, de criar oportunidade para um desenvolvimento de paz sustentável e real. Quindi, hoje é a primeira conferência do 2023, e vão ter outra iniciativa que depois, no fechamento, eu vou explicar, em forma mais detalhada. Quindi, agradeço muito a participação de cada palestrante, da contribuição de cada eles na área específica, profissional e de conhecimentos, individual, personal e familiar que ele tem na sua área. E acho que hoje vai ter uma conferência importante e vamos trabalhar juntos para realizar esse tipo de objetivo para um mundo de paz, um mundo real e de paz e de sustentabilidade real. Muito obrigado e, Olinda, passo a mesa para você. Muito obrigado. Muchísimas gracias, Máximo. Muito obrigado, Máximo. E, efetivamente, o interesse de levar a cabo essa... de la pandemia de COVID-19 en la región, con un escenario en el que ya veníamos arrastrando algunas dificultades y algunos desafíos también, pero sin duda alguna esta incertidumbre en la que nos encontramos a nivel global derivado de la guerra en Ucrania, también el aumento de las tasas de interés en los países desarrollados y las persistentes posiciones inflacionarias que afectan todas las economías, que nos dicen que nuestras tasas de crecimiento pues van a estar pues muy bajas, entre 1,6 y 2,3 en 2023 y 2024, pues sin duda nos sitúan en un escenario en el que definitivamente también tenemos que considerar otros factores como el cambio climático, y por eso el programa de hoy es tan interesante, porque cada uno de los expositores tiene un área de expertise que va desde el ecodesarrollo, la conservación, el ámbito más general de cada uno de estos temas, la transformación. Desses temas de transformação digital na educação e uma série de temas que nos faz ver isso de uma maneira global e integral. En este proceso de recuperación vamos a empezar con la conferencia de nuestro querido amigo y expresidente de América Latina, Ernesto Samper, quien, pues, además de haber sido presidente de Colombia, también fue secretario general de la UNASUR, es presidente de la Corporación Escenarios, pues un político, académico e intelectual activo, yo diría de los más activos en las causas latinoamericanas de trascendencia, como lo son la paz, la democracia y, por supuesto, la integración regional. Presidente Samper, además, pues un leal y fiel colaborador de la Fundación Esquipulas y también de la Misión Presidencial Latinoamericana, impulsando muchísimas iniciativas. Así que nos da muchísimo gusto tenerle con nosotros y estamos, pues, muy atentos a todo lo que tiene por compartirnos. Bienvenido.
compartilhar. Muchísimas gracias, Olinda. ¿Me están registrando Muito bien? obrigada, Olinda. Estão escutando bem? Bom, primeiro, Gracias a la Fundación de Paz por esta oportunidad que me brindan de hacer algunos comentarios en voz alta sobre las perspectivas de la región. Como muy bien lo decía Olinda, los tiempos que vivimos no son tiempos fáciles. Se han acumulado en el mundo, y América Latina no es la excepción, una serie de circunstancias desfavorables. La pandemia, en primer lugar, América Latina, a pesar de representar el 8% de la población del mundo, tuvo el 32% de los fallecimientos por COVID. Y de esta época de la pandemia podemos sacar algunas lecciones. La primera, que estábamos preparados para enemigos grandes, pero no para enemigos invisibles, como es el caso de los virus y el caso de los ataques biológicos, y que debemos hacer más esfuerzos en materia de desarrollo de la ciencia y la tecnología, porque esta es una de las regiones que invierte menos en materia de conocimientos en el mundo. El segundo, que no podemos prescindir del Estado totalmente cuando se trata de producir bienes sociales como educación, vivienda y salud. El Estado debe estar presente, tal vez en alianza con el sector privado, pero no podemos prescindir del concepto del Estado. Y el tercero, que es una inquietud hacia adelante, que las víctimas de la pandemia no pueden ser las personas que paguen el costo de la pospandemia. Tenemos que hacer esfuerzos entre todos para que el costo de la pandemia no lo paguen los 100 millones de personas en América Latina que volvieron a la condición de pobres absolutos, o los 10 millones de jóvenes que quedaron desempleados. Son reflexiones que tienen que ver con las perspectivas mismas. Segundo, el tema de la guerra de Ucrania, que parecía tan distante en América Latina, pues está complicando la producción de alimentos en América Latina. La falta de fertilizantes ha encarecido los costos de la energía, que de alguna manera pagan por lo menos la mitad de los países de América Latina. Son importadores de energía, no tienen capacidad de producción. Entonces la guerra de Ucrania nos demuestra que el mundo sí se globalizó, no solamente en las soluciones, sino también en los problemas. El tercer tema tiene que ver con los problemas de la guerra tecnológica entre China y Estados Unidos, que de alguna manera nos afecta porque es un obstáculo para el desarrollo de nuestros programas de inteligencia artificial. Si algo resultó de la pandemia es la necesidad de acelerar los problemas de inteligencia digital para implementar planes de el teletrabajo, la teleeducación, la telesalud, la telebancarización, y descubrimos que tenemos una brecha tan profunda como las otras brechas de desigualdad en América Latina, que es la brecha digital. Estamos divididos entre conectados y no conectados en América Latina, y el 50% de la población, especialmente rural, no está conectada. Y el cuarto tema que nos está apretando de alguna manera tiene que ver con el cambio climático y toda esta discusión sobre el calentamiento global, que de alguna manera se está comenzando a llegar directamente. Está começando a chegar diretamente e nos está afetando. Los problemas, porque somos una región vulnerable a los desastres naturales, porque somos una región rica en biodiversidad que estamos destruyendo, porque aquí en el Amazonas estamos deforestando una de las riquezas que le pertenece al mundo, sino porque también no hemos dado los pasos correspondientes para asimilar los cambios que se están viviendo en el medio ambiente. Ese panorama que podría ser apocalíptico si Kafka viviera en América Latina, sería un escritor costumbrista, pues nos deben llevar a unas reflexiones sobre cuáles son las grandes transformaciones que tenemos por delante. Y yo diría, para ir puntualizando, que son 5. Tenemos que hacer 5 grandes transformaciones. La primera, tenemos que generar valor.
No podemos seguir con este modelo extractivista en Sudamérica y este modelo de producir maquilas en Centroamérica y en México, en que simplemente estamos nosotros vendiendo el valor de nuestro trabajo sin incorporarle ningún valor a las mercancías. El mundo de hoy no está dividido entre los que saben y entre los que producen y no producen, sino entre los que venden y no venden. Y están ganando los que venden, no los que producen. Por eso necesitamos ir hacia un modelo que genere valor. Y para eso necesitamos crear cadenas incluyentes de valor, agregarle valor a través de la logística, a través del transporte, del comercio, que el sector rural pueda llegar hasta la mesa del consumidor. Es toda una transformación para generar un valor que hoy día no estamos generando, lo cual nos lleva a una conclusión evidente, y es que tenemos que reindustrializar América Latina. No podemos seguir trabajando con ventajas comparativas abandonando la necesidad de industrializarnos. Segundo gran desafío, el desafío de la desigualdad. No somos la región más pobre del mundo, pero sí somos la región más desigual. Somos desiguales en clases sociales, somos desiguales, hay desigualdad de género, desigualdad entre el campo y la ciudad, ya mencionaba la desigualdad digital. El gran desafío social para la región es crear políticas incluyentes que tienen que enfrentarse no solamente con las formas convencionales de aumentar la cobertura, sino sobre todo con políticas de distribución del ingreso que realmente permitan que tengamos una sociedad más justa y con acceso a oportunidades para todo el mundo. Esto es toda una discusión que nos lleva al cambio de modelo económico. No podemos seguir con el modelo neoliberal que ha fracasado. Necesitamos un modelo solidario de desarrollo en el cual la política social sea la política dominante y no la política económica. Pero eso es una discusión de políticas macroeconómicas que no vamos a hacer en este momento porque no tenemos el tiempo de hacerlo. Voy entonces a la tercera gran transformación, que es la transición ecológica. La región tiene que iniciar su cambio de matriz energética, tiene que comenzar a aprovechar su régimen de aguas, tiene que proteger su biodiversidad, tiene que proteger sus ecosistemas. Nosotros no solamente somos una región problema, sino también somos una región solución. Y tenemos que hablar de que el medio ambiente ya no puede ser una preocupación que esté aislada de las otras preocupaciones sociales. Hablar de salud ambiental, hablar de educación ambiental, hablar de cooperación ambiental. Es decir, el mundo tiene que hacer una transición de la carbonización hacia la descarbonización si queremos que haya vida en el planeta en 20 o en 30 años. Entonces, esa transición ecológica sería la tercera gran transformación. Y viene la cuarta transformación, que es la construcción de ciudadanía. Nosotros tenemos que integrarnos como ciudadanía, como nación. Tenemos que recuperar el concepto de identidad. Y la mejor manera de preservar una democracia que hoy día se siente con razón amenazada es a través de la legitimidad. Si no generamos condiciones de vida para todos los latinoamericanos, para los 800 de latinoamericanos, si no trabajamos sobre la construcción de una identidad común, si no rescatamos el concepto de cultura y nos reconocemos a nosotros mismos, si seguimos hablando del problema de los migrantes en lugar de hablar de los ciudadanos latinoamericanos como somos una nación, pues no vamos a ser capaces de encontrar la forma de salir adelante. Lo cual me lleva a la última reflexión, la última transformación, que ya se me está acabando el tiempo, y es la transformación de la integración. Nunca habíamos estado tan desintegrados como hoy en América Latina, y nunca había sido tan importante y tan necesaria la integración. Por eso tenemos que escoger qué camino tomamos para la integración. El camino del libre comercio, que es hacer simplemente acuerdos bilaterales con todos los países para proteger inversiones, comercio, propiedad intelectual,
o el camino de la construcción de región. Tenemos que construir una región. Es increíble que mientras que en Europa el comercio intrarregión representa el 70% del comercio exterior de todos los países, en América Latina el comercio intrarregión apenas representa el 20% del comercio entre nosotros. Crear infraestructura común, infraestructura de conectividad, infraestructura de transporte, infraestructura tecnológica. Necesitamos entonces entender que este espacio común de 800 millones de personas tiene la posibilidad, a diferencia de otras regiones del mundo, de comportarse como una sola región. Y ahí es donde tenemos que trabajar por fortalecer la CELAC, por reactivar UNASUR, porque esos 10 mecanismos de integración subregional, que son el SICA, la Asociación de Estados del Caribe, el ALBA, Mercosur, la Comunidad Andina, UNASUR, que puedan comportarse y remar todos hacia el mismo lado. Si no somos capaces de volver a reconocernos como región, va a ser muy difícil que podamos enfrentar las otras 4 transformaciones, que las repito para terminar: la transformación de la igualdad, la transformación de la transición ecológica, la transformación de la generación de valor y la transformación de construcción de ciudadanía. Dejo entonces eso como unas simples reflexiones. Ya tendremos algún día tiempo de ir especulando y trabajando sobre cada una de ellas. Por fortuna, todavía en América Latina se preserva el concepto democrático. Por fortuna, estamos a tiempo de parar el virus que más daño nos puede hacer, además del COVID-19, que es el virus de la polarización ideológica. Estos no son planteamientos de derecha ni de izquierda, son planteamientos latinoamericanos que tenemos que compartir todos sin distingos de ideología y trabajar conjuntamente para sacar todos la región hacia adelante. El mundo, con esto termino, decía Kennedy, está dividido entre los que maldicen la oscuridad y los que bendicen la luz. Así sea un solo rayo de luz el que tengamos por delante, seamos unos bendecidores de luz y no unos maldicientes de la oscuridad. Muchísimas gracias por esta invitación. Ya como le dije a Olinda, estaba en otra reunión de la cual me salí, pero ha sido un placer compartir con usted estos minutos. Presidente, muchísimas gracias. Sin duda usted nos deja pues esa sombría muy amplia de los retos, de los desafíos, pero también de las oportunidades que tenemos. Y ojalá que en ese mensaje que nos deja de fondo seamos capaces de aprovechar nuestra inteligencia colectiva y caminar en esa luz que usted nos deja como mensaje final para todas estas oportunidades. Muchísimas gracias por su participación y por sus aportes. Vamos a seguir enriqueciéndolos con las contribuciones del resto de panelistas y, por supuesto, seguimos trabajando con usted en muchos otros espacios. Muchas gracias. Hasta luego, un feliz día para todos. Hasta pronto. Muchas gracias, molto obrigado. Muchísimas gracias. Quiero recordarles a todos los que están conectados que este evento está siendo traducido simultáneamente al portugués, así que ustedes pueden encontrar en su ventanita de Zoom la opción para esa traducción al portugués y agradecemos a Jessica por su invaluable esfuerzo en esta dirección. Y entre las transformaciones que el presidente Samper mencionó está la transformación digital. Esa transformación digital en la que pues tenemos una gran oportunidad de crecimiento económico, de inclusión para América Latina y durante la pandemia, como ya se ha dicho, ha estado presente en la mayor parte de los sectores y de los negocios, pero con diferencias considerables si pensamos en Europa y Estados Unidos por esa brecha digital que tenemos en la región. Es así como quiero dar la bienvenida a nuestra siguiente participante, a Safe Savage, que pues la conocemos como Chica Hacker, que es una de las más influyentes mujeres en este tema, al punto que el MIT
ha reconocido su trabajo entre las 35 innovadoras menores de 35 años. Ella es profesora de Northern University en Boston, es directora del Laboratorio Cívico, también colabora con la Universidad Autónoma de México y con muchísimos espacios porque su experiencia pues es muy amplia, colaborando y asesorando a gobiernos federales y locales en México y en Estados Unidos en todos estos temas de innovación y transformación digital. Así que Seif, muchísimas gracias por estar con nosotros y ahora queremos escuchar. Muchas gracias. Disculpen, ¿ustedes ven mi video? Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Olinda, y muchísimas gracias a Olinda y al señor Thomas Field por la invitación. Es un gran honor poder estar aquí con ustedes presentando. Voy a compartir rápidamente mi pantalla para empezarles a charlar un poco acerca de algunos de estos temas que se empezaron a hablar sobre cómo es que podemos empezar a pensar sobre la tecnología para la recuperación económica después de COVID. Y también quiero aquí conectar con algunos de los puntos que el presidente dijo sobre la importancia de conectar con la cultura y justamente utilizar la cultura para la innovación. Bueno, ahorita mientras se carga, empiezo rápidamente a hablar y sé que nada más tengo 7 minutos. Ahorita les voy a empezar a hablar rápidamente sobre cómo podemos diseñar justamente inteligencia artificial para la sustentabilidad y pensando en la recuperación económica. Nota que mis diapositivas están en inglés y una razón por la cual lo hago es, hay muchos de estos temas que ustedes se los van a topar en el mundo en inglés y para mí es importante que los podamos conectar. Y así los podemos hablar tanto en español como en portugués. Recientemente la UNESCO nombró parte de la investigación que estoy haciendo sobre inteligencia artificial como una de las más influyentes, especialmente porque estamos empoderando zonas rurales, por ejemplo, esas zonas rurales en México, a guiarlos para que desarrollen sus habilidades digitales y también a guiarlos para que construyan infraestructura pública para sus diferentes pueblos. Y aquí lo que hacemos es que justamente conectan ellos con su cultura para crear artefactos con los cuales ellos se identifican mucho más. Ahora bien, ¿cómo está funcionando esta inteligencia artificial que está ayudando a estas zonas rurales? Resulta que la inteligencia artificial ha creado en realidad muchos nuevos trabajos. A pesar de que ha desplazado a bastantes trabajadores, también está creando nuevos trabajos. Muchos de estos trabajos se tratan de que los humanos ayudan a la inteligencia artificial en las tareas que a la inteligencia artificial se le hacen difíciles. Por ejemplo, a lo mejor ayudan a transcribir el audio de personas que tienen diferentes acentos, ayudan a la moderación de contenido o ayudan al etiquetado de imágenes. Y al tener esas imágenes etiquetadas, la inteligencia artificial va a poder entender mejor lo que está pasando en el mundo. Este tipo de trabajos en donde los humanos están ayudando a la inteligencia artificial han estado incrementando. Y entonces mi investigación se ha enfocado a crear nuevas interfaces con las cuales podemos guiar a estos trabajadores humanos a que trabajen mejor con la inteligencia artificial y puedan desarrollar sus habilidades digitales. Por ejemplo, que personas de zonas rurales se puedan montar a estas plataformas de trabajo y conseguir nuevos empleos. Aquí, por ejemplo, este es un ejemplo de la inteligencia artificial. Utilizo aprendizaje reforzado para aprender el tipo de estrategias que a los trabajadores les sirven más. Entonces, la inteligencia artificial va aprendiendo qué tipo de consejos, qué tipo de guianzas son las que a los trabajadores más les gustan. Y descubrimos que con este tipo de guías podíamos incrementar el salario de los trabajadores. Entonces, este tipo de guías les sirven a los trabajadores para ir desarrollando sus habilidades e ir incrementando sus salarios. También tengo muchas colaboraciones con diferentes agentes de gobierno. Por ejemplo, una colaboración que teníamos era con la Secretaría de Relaciones Exteriores y justamente estábamos viendo cómo podemos diseñar inteligencia artificial dentro de los servicios de gobierno. Y entonces ahí empezamos también a conectar con el tema de cultura. Y aquí la inteligencia artificial se está llevando las tareas que son tediosas, por ejemplo, para un trabajador de gobierno, y la inteligencia artificial se concentra en ejecutar esas tareas para que el trabajador de gobierno se pueda concentrar en tareas más creativas. Conectamos con cultura para diseñar este tipo de interfaces inteligentes. Aquí esto va relacionado con la cultura mexicana. Asimismo, hemos también creado colaboraciones con la Secretaría de Mujeres
de la Ciudad de México, y aquí estamos creando interfaces inteligentes que ayuden a las trabajadoras de gobierno a dar mejor seguimiento a las víctimas de violencia doméstica. Este es un ejemplo de una interfaz inteligente. De este modo, las trabajadoras de gobierno se pueden concentrar y identificar más rápido a quién le deben de dar seguimiento para ayudarlas. Perdón que te interrumpa, podemos hablar un poquito más despacio para que la traductora pueda traducirlo al portugués. Está muy interesante todo lo que nos estás compartiendo y no queremos que se lo pierdan nuestros amigos de Brasil. Disculpen, sí. Bueno, entonces mi investigación se ha enfocado en integrar la cultura de Latinoamérica para el diseño de interfaces inteligentes que puedan ayudar a los trabajadores y a las trabajadoras de diferentes sectores. Uno de los sectores son zonas rurales. Las zonas rurales así pueden desarrollar sus habilidades digitales y acceder a nuevo tipo de empleos. También se ha concentrado en crear interfaces inteligentes para trabajadores de gobierno, para que los trabajadores de gobierno puedan hacer sus tareas de un modo más eficiente. Ahorita mostré 2 ejemplos de inteligencia artificial que pueden ayudar, especialmente ahora post pandemia, en donde muchas de las tareas se han digitalizado, para que los trabajadores de gobierno sean más eficientes. Entonces, cuando veamos al futuro, creo que hay mucho valor justamente en lo que estaba mencionando Linda y lo que estaba mencionando el presidente sobre ver la cultura de Latinoamérica e integrarla como una fortaleza para la creación de interfaces inteligentes que cambien a la economía regional y ya no seamos solamente maquiladores. Muchas gracias. Aquí está mi información y disculpen si al inicio hablé un poco rápido. Y aquí está mi información por si quieren cualquier tipo de información. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Muchísimas gracias a ti por tu contribución. Sin duda, todo esto de la inteligencia artificial, bueno, y de otros tantos temas que vemos relacionados con la tecnología, como el blockchain y muchísimas cuestiones relacionadas, son una enorme oportunidad para América Latina, pero también debemos ver cómo disminuir esa enorme brecha digital que tenemos, porque en la pandemia, pues, era muy típico escuchar, pues, el trabajo en casa, que los niños estudien desde casa, pero la realidad objetiva es que las condiciones aún en la región no lo permiten. Y por eso, muchísimas gracias por tu participación. Quiero recordarles a todos que tenemos esta traducción simultánea, no solo al portugués, sino también del portugués al español, porque varios de nuestros participantes hablan portugués. Y con esto quiero darle la más cordial bienvenida a Stephanie Díaz. Ella es profesora del Instituto Federal Farroupilha en Brasil, porque su investigación se centra precisamente en el lenguaje y la comunicación. Ella diseña proyectos relacionados con innovación, con el arte, con la educación, pues ha tenido una larga experiencia y trayectoria en estudios de lingüística, ha estado en el programa de investigación, lógica y lenguaje natural de la Pontificia Universidad Católica de Rio Grande do Sul, y lo menciono porque precisamente en el tema de educación es uno en el que los niños han perdido muchísimos años con esto de la pandemia, y si estamos hablando de esta recuperación de la región, pues tenemos necesariamente que hablar de esto. Así que, Stephanie, te doy la más cordial bienvenida. Muito obrigada, Olinda. Primeiramente, gostaria de Muchas saudar gracias, Olinda. Me gustaría saludar estos painelistas. muito com vocês. Gostaria de saudar o presidente Samper, não está mais aqui conosco, mas gostaria de dizer que compartilho com ele uma visão de necessidade de maior integração regional com vistas ao desenvolvimento coletivo. Acho que essa integração regional ela é fundamental e necessária. Também gostaria de saudar a Saif, que muito me entusiasma o trabalho dela. Fiquei bastante feliz de ver justamente a inovação tecnológica com as pesquisas acadêmicas servindo ao desenvolvimento social, sobretudo
em relação a comunidades vulneráveis, a comunidades rurais. Também gostaria de saudar o Vinícius com o seu trabalho de empoderamento de jovens e adultos, trabalho que eu divulgo junto aos meus estudantes também. Gostaria de saudar o Marco, que faz um trabalho incrível e reconhecido com a Fundaeco. Não tem como a gente falar da sociedade que queremos sem falar de meio ambiente. E nós estamos vendo aqui no Brasil essa situação, infelizmente. Gostaria de saudar a Olinda também com seu trabalho incrível dentro do diálogo político, qualificado, trazendo, então, pessoas de diferentes nações aqui da América Latina para debater e pensar junto o que queremos, que sociedade nós queremos, porque o mundo é o mesmo. Gostaria de saudar o Máximo também por essa oportunidade e pela parceria durante os últimos anos na área de educação, que eu considero uma área central e fundamental, que é a área que eu atuo. Também gostaria de saudar a Jéssica, que está fazendo esse trabalho incrível de tradução, unindo, então, as pessoas, né, em torno de idiomas, dos nossos 2 idiomas. Então, muitas graças e obrigada, Jéssica, por esse trabalho. Bem, eu falo da área da educação e meu lugar de fala é dentro do Instituto Federal. Sobretudo, né, o meu instituto é o Instituto Federal Farroupilha. Então, gostaria de dividir a minha fala breve em 3 momentos. Eu gostaria de situar, primeiramente, o meu lugar de fala, falar um pouco sobre o que são os institutos federais, que eu considero as instituições, ou a instituição enquanto rede mais revolucionária, eu preciso usar esse termo, inovadora que eu conheço aqui no Brasil. Gostaria de divulgar essa instituição para a América Latina, acho que é um modelo louvável que temos aqui. No segundo momento, eu gostaria de falar um pouco sobre os desafios que nós enfrentamos durante a pandemia e neste pós-pandemia. E, por fim, alguns pensamentos sobre como enfrentar e, dentro do nosso projeto aqui de extensão que temos junto à Global Peace Foundation Brasil, que se chama Educação, Métodos e Ferramentas, que contempla colegas da educação, tanto professores, docentes, como técnicos administrativos em educação, pensando, então, a educação que queremos, que é uma educação de excelência. Então, em relação aos institutos federais. Os institutos federais são uma política de Estado. Eu acho que isso é importante falar, porque muitas vezes a gente olha para a educação no Brasil com olhos negativos, sendo que o Brasil tem como política de Estado, desde 2008, essa ampliação da rede federal profissional, técnica e tecnológica, que tem mais de 600 unidades espalhadas pelo Brasil inteiro. Nós temos 38 institutos federais. Nós ainda temos, e a base, né, dessa rede federal de educação técnica, profissional e tecnológica vem dos centros de educação tecnológica, ainda temos 2 Cefets, e temos a escola Pedro II, que é uma escola de 1837, do século XIX, mas que é uma escola modelo. Por quê? Porque ela tem em sua base, desde o ensino infantil ao ensino fundamental, ensino médio, técnico, ensino superior e pós-graduação. Então, pensem, nós entramos ali, entra uma criança e ela pode sair pós-graduada. Isso é fundamental, a gente está falando de educação pública, gratuita e de qualidade. Então, nós temos no Brasil um modelo de educação que é louvável. Qual é o diferencial dos institutos federais? Nós temos, né, essa ideia de rede, de norte a sul do Brasil, focada, então, na modificação da estrutura social. O nosso foco são os estudantes de ensino médio. Nós temos o ensino médio técnico integrado, ou seja, ensino básico, com as disciplinas do currículo básico, integradas ao currículo técnico, profissionalizante. Isso faz toda a diferença na formação humanística integral do nosso cidadão brasileiro. E a gente está falando aqui de uma rede que contempla professores que, em sua maioria, são doutores, pós-doutores, mestres. Dentro de uma educação de ensino básico, isso faz toda a diferença. A gente tem corpo docente altamente qualificado. Para além disso, a gente tem núcleos de atuação, como o NEAB, por exemplo, o núcleo de estudos afro-brasileiros e indígenas. Esse núcleo, por exemplo, ele trabalha junto com os nossos jovens e adultos, né, questões relativas à valorização dos nossos povos tradicionais, para que, por exemplo, num futuro muito próximo, não aconteça o que a gente vê hoje como catástrofe humanitária junto aos nossos povos tradicionais. Então, os IFES, e falo novamente, né, reitero isso, são um modelo que considero único no mundo, não vi nada igual.
acho que temos um modelo de educação de sucesso. Porém, temos grandes problemas. E esses problemas se agravaram nos últimos anos em relação a descaso com a educação. Vimos não apenas com a educação básica, técnica e tecnológica, vimos com o ensino superior e as universidades, sobretudo as universidades federais, sendo que as universidades federais, institutos federais, têm um importante papel na sociedade. Nós vimos com a pandemia a questão sanitária, de saúde, de inovação tecnológica sendo centro, né? E esse conhecimento, ele é produzido dentro das universidades e dentro de institutos federais. Então, é muito importante a gente observar que essas instituições, elas foram tão criticadas e tão necessárias. E nós vimos isso também com as nossas crianças. Então, quando as escolas paralisaram, nós percebemos a importância das escolas. A importância das escolas, como falou o presidente Samper, em relação à extrema desigualdade social da América Latina, e o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, nós vimos em relação às crianças que não tinham mais almoço e janta. O que nós ofertamos almoço, lanches dentro dos institutos federais, dentro das universidades federais, dentro das escolas públicas, e essas crianças ficaram, e jovens e adultos, sem ter, muitas vezes, o que comer. Então, esse foi um panorama dos problemas que nós vimos de desigualdade social. Bom, em relação propriamente à pausa que tivemos, alguns institutos federais simplesmente paralisaram seus trabalhos. Outros institutos federais, como o nosso Instituto Federal Farroupilha, ele migrou para o trabalho remoto. Então, hoje nós vemos diferentes cronogramas, tanto dos institutos federais como das universidades. A gente tem ainda universidades que estão em aula em relação ao calendário letivo do ano passado, outras que estão iniciando o calendário de 2023, e outras que vão iniciar, como o nosso, que ainda vai iniciar o calendário de 2023. Então, a gente ainda sente os resquícios da pandemia. Durante a pandemia, e aí passo para o segundo momento da minha fala, nós observamos graves problemas, sobretudo nessa relação da desigualdade social. E aqui eu me permito pensar localmente. Eu estou em Uruguaiana, então o meu Instituto Federal Farroupilha tem um campus avançado, que é o campus Uruguaiana. Em 2020, em plena pandemia, quando iniciou a pandemia, os dados eram de que nós tínhamos 126 mil habitantes aqui. Os dados agora, atuais, são de que temos 115 mil habitantes. Para a gente pensar Uruguaiana, a gente tem que olhar para esse PIB de Uruguaiana. Nós temos, como dados do IBGE de 2020, que as pessoas que ganhavam até meio salário mínimo correspondiam a 35,6% da população. E mais de 70% do PIB estava relacionado a serviços, a comércio. Então, pensem no cenário da pandemia, com as pessoas impossibilitadas de fazer trocas, como ficou as famílias que nós atendemos dentro aqui do nosso campus, do Instituto Federal. Como isso impactou a educação? Bem, os nossos alunos precisaram de auxílios diversos. Eu não estou falando apenas do auxílio para conseguir se organizar numa rotina de estudos, eu falo de cesta básica. Então, a gente teve que ofertar diferentes tipos de auxílio, desde auxílio para compra de pacotes de dados de internet, nós disponibilizamos computadores dos próprios laboratórios aqui do campus para esses estudantes, tivemos auxílios em termos de valores para esses estudantes, auxílio eventual. Nós tivemos que fazer uma força-tarefa em relação a esses estudantes para que eles conseguissem se conectar. Pois bem, ainda assim, o que a gente via, eu como docente na linha de frente junto com meus colegas? A gente se conectava em videochamada com esses estudantes e eles não tinham um ambiente adequado de trabalho. Eles não tinham um ambiente adequado para se concentrar. Vamos em el borde do tempo, só quero comentar-te. Sim, certo. E eles não tinham condições de trabalho para se conectar dentro do trabalho que nós buscávamos desenvolver. Então, vocês imaginem, a gente ficou 2 anos dentro da pandemia, o gargalo de aprendizagem de ensino foi abissal, a gente viu que isso é gigantesco. Nós voltamos, então, para o ensino presencial, agora em 2022, e o que a gente viu como diagnóstico, a gente tem uma defasagem em termos tanto de aprendizagem em relação
a leitura, a interpretação textual, quanto pensamento lógico matemático, a concentração, sobretudo sociabilidade. Nós tivemos alunos muito mais agressivos, com dificuldade de integração social. Todo esse trabalho, e aí eu vou para a parte final da minha fala, faz com que a gente precise pensar políticas públicas. A gente vai ter que rever políticas públicas que nós temos na área de educação para manter a qualidade dos institutos federais e ampliar ainda essa qualidade. A gente precisa de uma equipe multidisciplinar qualificada para nos auxiliar. Quando eu falo nos auxiliar, auxiliar o professor dentro da sala de aula, a gente precisa de médico, a gente precisa de psicólogo, a gente precisa de assistente social, a gente precisa de nutricionista, a gente precisa de uma equipe fortalecida. A gente precisa que o professor tenha carga horária para fazer projetos de ensino, pesquisa e extensão para qualificar o nosso instituto, os nossos estudantes, o cidadão que nós queremos, né, formar dentro dessas instituições. A gente precisa rever os parâmetros, tanto em termos de projetos pedagógicos, isso eu falo em termos de carga horária, de disciplinas, a gente precisa rever conceitualmente para onde nós vamos, em termos dos próximos anos, eu falo agora, imediatamente, os próximos anos. Enfim, nós temos um pacote de desafios na educação, mas eu acredito que a gente consiga, né, com políticas públicas, com espaço de diálogo, fazer o que precisamos fazer para ter um ensino público, gratuito e de qualidade no Brasil ainda mais. Muchísimas gracias. Muito obrigada, Stephanie. Sem dúvidas, o que comenta aqui Hemos sentido en todos los países de la región y que, como bien dices, aún no terminamos de salir de ese esquema. El rezago lo vamos a seguir experimentando y vamos a tener que seguir trabajando para poder hacerle frente. Y de hecho, con tus aportes, yo quiero hacer un puentecito trayendo a colación lo que también nos mencionó el expresidente Samper. Él hablaba del comercio y hablaba también de esos desafíos que tenemos en la región, que necesitamos pues una región con ese talento que tenemos muchísimo mejor formada, agregando valor a todo esto. Y de hecho nos decía que es verdad, es muy lamentable, menos del 20% de comercio en toda América Latina. Eso cambia un poco si nos vamos a la subregión centroamericana, porque nuestro intercambio es de un 33%, eso quiere decir que 1/3 de las exportaciones de Centroamérica se quedan en casa, se quedan en la propia región, pero hay un valor muy importante, uno de los activos más importantes de todo el mundo, y Latinoamérica, Centroamérica no es la excepción, y es la juventud. De hecho, la generación más grande que hay en el mundo se encuentra ahora entre los 14 y los 29 años, un bono demográfico importantísimo que representa en América Latina el 21% de la población. Estamos hablando de más de 140 millones de personas en ese grupo etario, y precisamente hablando de la juventud, hoy, cada 31 de enero, y con esto quiero enviar un saludo muy especial a la República Dominicana, ellos conmemoran el Día Nacional de la Juventud, precisamente ahora que llevamos a cabo esta actividad. Y menciono todo esto porque quiero darle la más cordial bienvenida a Vinicius Méndez Lima. Él es el fundador del Instituto Besouro y además es el responsable de la creación de unas 180.000 empresas en más de 900 favelas en todo Brasil, que generan ingresos por más de 500 millones de reales al año. Esto es muy importante porque uno de los enormes desafíos que enfrenta este bono demográfico, la juventud en la región, es la falta de oportunidades laborales, embarazos adolescentes, entre otras enormes dificultades que vienen a dar al mismo lugar, a las oportunidades. Así que, Vinicius, muchísimas gracias por acompañarnos y por el Instituto Besouro ser parte de los coorganizadores de este espacio. Estamos pues muy interesados en escuchar también tu participación. Bienvenido. Un gusto, hablo en español o portugués como quieran, pero me parece que hay muchos brasileños que yo he invitado, así como Stephanie, entonces me voy a portugués, pero estoy atento si quieren preguntar alguna cosa o charlar alguna cosa en español, alguna palabra que não compreendo, estou acá. Boa tarde a todos, é
prazer participar desse Boa tarde a encontro. todos. Buenas tardes a todos. É gusto estar aqui. A Global Peace Foundation Brasil e aos colegas aqui que participam desse bate-papo. Eu acho que o começo foi perfeito, com o presidente tendo como pontos de partida políticas públicas, né? Falando do atendimento que o poder público deveria ou deve fazer, em especial, as camadas mais carentes da população, e a gente chama isso de base da pirâmide social, e a Besouro, como um ente privado de interesse público que atua, em especial, para desenvolver pessoas que possam gerar sua própria renda. Isso normalmente acontece através da educação empreendedora. Então, a minha fala vem muito ao encontro do que a Stephanie acabou de falar, dos projetos que o Instituto Federal no Brasil possui, assim como a própria atuação do Instituto Federal no Brasil felizmente, é muito alocada em regiões que a população normalmente tem dificuldade de encontrar acesso a uma educação qualificada assim, com carinho. Eu conheço alguns, é feito de um jeito diferente, né? A gestão de uma grande universidade, que dá aula, digamos assim, bastantões. Eu não sei o termo correto, tá? Mas que não dá aula só pensando na escala, no final, de formar X novos profissionais em tal área. O Instituto Federal tem um papel importantíssimo em formar cidadãos preparados para o futuro. Então, parabéns, Stephanie, né, pelo trabalho e do Instituto. Sobre a Besouro, a gente tem como uma grande missão, e eu não vou falar só da Besouro, vou falar da necessidade do olhar para o empreendedorismo, em espanhol, né, para iniciativas empreendedoras, a importância que esse tema tem para o desenvolvimento econômico e social de um país. E o Brasil vem passando por esse movimento desde a criação da política do MEI, por exemplo, do microempreendedor individual. Hoje são 14.400.000 pessoas que trabalham através da formalização de um micronegócio que se chama microempreendedor individual, que atuam, de certa forma, autônomos, como microempresários que encontraram, através dessa oportunidade, digamos assim, como prestadores de serviço, uma forma de gerar sua própria renda, devido à queda enorme. Antes da pandemia já era absurda, pós-pandemia ainda mais, do desemprego, da falta de emprego, né, e do alto índice de desemprego. Então, a formalização para o empresário se tornou... tem uma discussão ampla aí sobre pejotização, precarização do trabalho, eu acho que é válida, mas falando pontualmente, a pessoa que está passando fome, entre ela e estar em situação de desemprego, a gente, quanto Besouro, entende que é melhor que ele empreenda e desenvolva características empreendedoras para que ele possa sobreviver inicialmente, se transformar ao longo do tempo num possível grande empreendedor que vai gerar novos empregos e que vai se desenvolver em primeiro lugar e depois desenvolver outras pessoas. Então, a Besouro surge com esse intuito de contribuir com o poder público, com a iniciativa privada, para desenvolver programas que desenvolvam pessoas em territórios em situação de pobreza, ou extrema pobreza ou pobreza, que, no geral, não possuem políticas públicas que chegam até ele ou de qualificação profissional ou, sim, de capacitação empreendedora, e que estas pessoas consigam desenvolver microempreendimentos e que independam do poder público. Então, é construir uma porta de saída para políticas públicas de assistência social, que são de extrema importância, essenciais para todos os países da América Latina, não só o Brasil, mas que precisa de uma porta de saída. Então, ajudar essa pessoa a sobreviver é importante, mas fazer com que ela consiga desenvolver um pensamento para o futuro, de que ela
possa não precisar mais do poder público para sobreviver, é algo que nós, inclusive, no nosso sistema educacional, desenvolveu uma nova base comum curricular nacional, nova BNCC, onde nós começamos a trabalhar, ainda de forma muito incipiente, com que crianças e jovens do ensino fundamental e médio possam desenvolver habilidades empreendedoras para pensar um futuro diferente. Não necessariamente sejam empresários, mas que eles possam construir um projeto de vida e desenvolver esse projeto a partir de uma capacidade empreendedora de desenrolar isso na sua vida. Então, acho que o Brasil deu um salto, ainda muito pequeno, mas é um começo, se tratando da educação regular, do ensino básico e médio no nosso país, mas que tem que estar conectada com uma saída. Beleza, entendi. Agora, como é que eu monto esse negócio? Como é que eu penso para frente depois da capacitação e eu ter transformado meu mindset, transformado a minha forma de pensar? Através de programas que levem pessoas a desenvolver esses negócios. E esses programas nós criamos a partir de uma metodologia chamada de By Necessity, que é uma metodologia de ensino de plano de negócios, que é uma ferramenta da administração, onde essa ferramenta ela foi adaptada para a realidade com pessoas com baixa capacidade cognitiva, muitas vezes, com baixa escolaridade, e que não tenham contato nenhum, nunca tiveram contato com o mundo dos negócios, para que essas pessoas possam formular um plano de negócios, ter acesso a essa capacitação, planejar um negócio personalizado por aluno e ser acompanhado em casa, em loco, por consultores que também conversem sobre esse tema em comunidades, em territórios de pobreza ou extrema pobreza. Então, são pessoas que são tocadas por profissionais que atuam com comunidades, com formação na área da administração e que façam um acompanhamento. Neste caso, os nossos programas, na maioria de suas vezes, acontecem em 3 meses de acompanhamento. Então, nós acompanhamos cada uma dessas pessoas para que elas desenvolvam o seu negócio com acompanhamento personalizado. Então, pessoal, onde se gera uma relação de afeto, de relação com essa pessoa, para que ela consiga conduzir o início de um empreendimento. E, de certa forma, nos consideramos bem-sucedidos até então, porque a nossa taxa de conversão hoje é de 70%. Então, para cada 1.000 alunos que nós recebemos, pessoas que querem empreender, nós devolvemos para a sociedade 700 novos empreendedores reais, que começam, a gente chama de inclusão produtiva, começam a se incluir na produção do nosso país com geração de renda a partir de microempreendimentos, ou às vezes chamado de nanoempreendimentos, são muito pequenos. Essa política hoje está implementada em todos os estados brasileiros, com uma atuação de cerca de 150.000 pessoas por ano atendidas nessa metodologia. Então, nós fizemos questão de atender as consideradas minorias em alguns discursos, que infelizmente no Brasil não são tão minorias assim, mas que atende a população afrodescendente, que atende quilombolas, e aí se misturam, atendem a população LGBTQI+, atende ribeirinhos, atende indígenas e populações que não conseguem tocar em políticas públicas normalmente entregues em grandes centros urbanos. Então, a gente está onde o poder público não consegue estar. Esse é o nosso papel como ente parceiro do poder público, e com a iniciativa privada a gente coopera com empresas que querem desenvolver comunidades, desenvolver territórios pobres ou extremamente pobres, para que ele seja um território mais rico. E para ser um território mais rico, ele precisa de desenvolvimento econômico e social costurados, andando alinhados de forma conjunta. Então, um território onde tem comércio, onde tem geração de renda, onde circula recurso, dinheiro, esse território é um território mais rico, porque as pessoas têm condições de alcançar serviços que até então, sem geração de riqueza, não poderiam ser atendidos. Então, hoje, em algumas pesquisas que a gente realiza ao longo do ano, nós temos, por exemplo, os nossos alunos que recebiam cerca de R$180 por mês através de programas sociais, eles passam a receber hoje, com seus próprios negócios, eles têm uma renda per capita
de cerca de R$ 1.800 por mês. Nós estamos falando de um acúmulo gigantesco de renda para uma pessoa que não tinha praticamente nada. Então, porque qualquer micronegócio que começa a gerar R$ 10 por dia de faturamento te entrega uma lucratividade de R$ 7 por dia. Vezes 30 dias, nós já estamos falando de o dobro dos R$ 180 que ele recebia antes, comercializando um pastel por dia, por exemplo. Se ele multiplica isso por 10, nós chegamos no número dos R$ 3.000 de faturamento e uma lucratividade de cerca de R$ 1.800 por mês vendendo pastel. E como nós conseguimos conduzir esse cara para esse microempreendimento? A partir da sua capacidade de sonhar, que muitas vezes ela inexiste ou deixa de existir ao longo do tempo. Mas a gente transforma os conhecimentos empíricos da vida de cada um desses alunos em algo que possa se transformar em produtivo e que essa produção se transforme em renda. Então, esse é o nosso trabalho e eu tenho orgulho de compartilhar, porque nós estamos hoje atendendo não só o Brasil, mas como outros 27 países. Dentre eles, já estivemos na Colômbia, já estivemos no México, já estivemos na Guatemala, estamos hoje na Tanzânia, estamos hoje na Nigéria e em outros países africanos, e temos muito orgulho do que viemos fazendo ao longo da nossa trajetória, que hoje, esse ano, chega em 10 anos de atividade. Muito obrigado pelo convite. Muchísimas gracias, Vinicius. Muito obrigada, Vinícius. A verdade é que está compartilhando conosco Positiva de esa que necesitamos para seguir trabajando por la región. Y dijiste algo, todo lo que dijiste estuvo muy interesante y es importante, pero al final mencionaste algo que me parece clave y es trabajar en los sueños de la gente. Los sueños y las ideas en acción transforman realidades y no se nos debe olvidar, porque al final estamos hablando de personas, son procesos, son políticas públicas, son muchísimas cosas que tenemos que tomar en cuenta, pero estamos hablando de seres humanos que tienen sentimientos, que tienen sueños y anhelos, y ayudarles con oportunidades a alcanzarlos definitivamente marca un antes y un después. Así que a seguir adelante con todo esto. Muchísimas gracias por compartirlo. Y bueno, todo lo que hemos estado conversando y desde la conferencia de apertura nos daba las pautas de cuáles son esos riesgos que estamos enfrentando. Y recientemente, como todos ustedes saben, y antes de esto quiero enfatizar que si tienen alguna pregunta, todos los que están conectados nos la pueden hacer llegar en la casilla pues, del chat o de las preguntas del Zoom. Y como esto también se está transmitiendo en Facebook, si tienen por ahí también alguna inquietud, nos la hacen llegar. Y mencionaba lo de los riesgos porque recientemente, como todos sabemos, se llevó a cabo el Foro Económico Mundial en Davos. Los 2.500 líderes más importantes de todo el planeta se dieron cita en Davos, Suiza, y como es costumbre, también se publicó el índice de riesgos. Y más de la mitad de estos, a 2 años o a un escenario de 10 años, se relacionan principalmente con riesgos climáticos y medioambientales. Son el foco central de las percepciones de los riesgos globales durante la próxima década. Y son estos riesgos para los que, según todos los especialistas, estamos menos preparados. Entonces, yo con esto quiero dar pie a presentar a nuestro siguiente invitado, a uno de los líderes ambientales más prominentes de América Latina, a Marco Cerezo, quien además es el director de la Fundación para el Ecodesarrollo y Conservación Fundaeco en Guatemala. Es también representante de América Latina en la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, ex candidato presidencial, y quien por su trabajo pues, ha sido reconocido en muchísimos espacios, como lo de Ciudadano Distinguido por el Gobierno de Francia o como el premio que le otorgaron a Fundaeco por el mejor proyecto de biodiversidad de América Latina que entrega la Fundación BBVA. Así que, Marco, muchísimas gracias por acompañarnos también. Estamos muy interesados en escucharte porque sobre todo esto que acabo de decir de tu perfil, creo que lo más importante es que eres una de esas voces que nos está hablando todo el tiempo en dónde tenemos que poner nuestro trabajo para preservar ni siquiera la naturaleza, sino nuestra propia existencia como especie. Muchísimas gracias y bienvenido.
Pues muchas gracias a todas y todos por las palabras muy interesantes de esta conferencia y gracias por la invitación. En realidad, yo voy a ser muy breve, pero en este contexto de la recuperación post-pandemia y asegurarle a los jóvenes un lugar en el mercado laboral y un lugar en el futuro del planeta, me parece que debemos aceptar que el futuro del planeta va a estar determinado por dos grandes retos de naturaleza ambiental. Por una parte, el cambio climático planetario, que se nos viene encima. Estamos ya, las últimas proyecciones nos dicen que vamos a alcanzar ese 1.5 a 2 grados, no en 30 años, sino que en 10 a 15 años. Y segundo, la crisis de extinción de biodiversidad, que nos amenaza de una sexta extinción masiva a nivel planetario. El colapso ambiental no es una preocupación teórica ni una preocupación abstracta. En realidad, el colapso ambiental nos va a dejar sin todos los servicios ambientales que nos da la naturaleza. Y para América Latina, pensemos que el 70% de las zonas cafetaleras de América Latina podrían no ser viables para la producción de café en 50 años. Pensemos cómo el cambio climático está haciendo que el hongo que está destruyendo los árboles de olivo en el sur de Europa está subiendo 20 kilómetros hacia el norte cada año debido al aumento de las temperaturas. Literalmente decenas de miles de hectáreas de árboles de olivo milenarios que están muriendo debido a este nuevo hongo que está aumentando su rango en Europa. Igualmente, el banano en riesgo por un nuevo hongo que podría poner en peligro todas las plantaciones del planeta y que se va a acelerar con los cambios del clima. Y a esto le sumamos, por supuesto, los eventos catastróficos, ¿no? Las sequías, las inundaciones, el escenario de Pakistán con 30% del país bajo el agua por una inundación monzónica, nos pone ya en ese escenario de un cambio climático catastrófico. Entonces, eso es lo que va a determinar el futuro de los jóvenes. El cambio climático y el colapso ambiental van a ser los dos grandes retos existenciales para las futuras generaciones. La humanidad está dotada de dos instrumentos fundamentales. Por una parte, el Acuerdo de París, que plantea metas muy concretas de movilización. Y por otra parte, recientemente, hace un mes, se aprobó en Montreal el marco global para preservar la biodiversidad o el Global Biodiversity Framework. Y me parece que estos dos instrumentos, el Acuerdo de París y el Global Biodiversity Framework aprobado en Montreal, no son dos grandes instrumentos para orientar las acciones de los gobiernos y de la sociedad civil y del sector privado para construir una economía planetaria que sea sostenible y que nos permita enfrentar este doble reto del cambio climático y la pérdida de la biodiversidad. El planteamiento fundamental que yo quiero hacer es que para los jóvenes, el ejercicio de una plena ciudadanía ambiental, de una plena ciudadanía económica, solo va a ser posible a través de esta transición económico-ecológica que mencionó el presidente Samper. Tenemos que transitar de una economía extractiva, de una economía lineal, de una economía basada en el carbono, a una economía verde, a una economía regenerativa, a una economía circular. Pero esto, lejos de ser una amenaza, es una oportunidad. La transición energética es una masiva oportunidad de inversiones económicas. En Guatemala hay una empresa, un emprendimiento para darle energía solar a través de suscripción a los hogares más pobres. Por supuesto, podemos hablar de las grandes inversiones en transición energética, pero la captura de metano en las pequeñas granjas rurales aisladas de América Latina, todos estos ejemplos de transición energética desde lo micro hasta lo macro es una enorme oportunidad de inversión. Pero también está la transición hacia una agricultura ecológica sostenible y regenerativa. El potencial de secuestro de carbono en la ganadería latinoamericana, cientos de miles de hectáreas en América Latina que podrían ser transformadas en sistemas silvopastoriles, en sistemas donde estamos capturando carbono en el suelo, nos permitirían mitigar el cambio climático al mismo tiempo que generamos procesos productivos muchísimo más sostenibles. Las medidas de adaptación al cambio climático en nuestras ciudades, la adaptación al cambio climático en las ciudades costeras, nos presentan una agenda de inversión concreta, una agenda de inversión económica
para transitar de esta economía que nos conduce al colapso ambiental a una economía verde, regenerativa y circular. La transformación de la industria, la transformación de los procesos de refrigeración, por ejemplo, para mencionar uno solo, la transformación de los procesos de almacenamiento de electricidad, el cambio del parque vehicular de un parque basado en carbono a un parque de vehículos eléctricos. Todo esto son oportunidades económicas, son oportunidades de inversión y son oportunidades de empleo para los jóvenes. Entonces, me parece que para que los jóvenes tengan una posibilidad hacia el futuro, tenemos que apoyarlos y tenemos que avanzar a esta economía verde, circular y regenerativa que genere empleos, yo diría empleos que le permitan a los jóvenes ejercer ciudadanía ambiental, porque de lo contrario, los jóvenes van a tener como única opción, cuando colapsen las actividades tradicionales en el campo latinoamericano, la única opción va a tener que ser migrar hacia afuera. Y aquí debemos recordar, la agricultura de subsistencia de ladera de América Latina ya no es viable en un contexto de cambio climático. La agricultura de maíz o de frijol en ladera en un contexto de cambio climático simplemente no va a ser viable. Y lo que eso significa es cientos de miles de campesinos pobres que primero van a migrar a las ciudades y luego van a migrar probablemente hacia el norte de nuestro continente. Entonces, realmente, siguiendo un poco las palabras del presidente Samper, es una transición ecológica, pero fundamentalmente es una transición económica ecológica. Es transitar de esta economía basada en combustibles fósiles, basada en el puro extractivismo, a una economía verde, una economía azul, una economía regenerativa y circular en el campo, en lo rural, en el sector primario, pero también en el sector secundario y terciario. Además, se ha hablado mucho de tecnología. Vamos a ver una convergencia de las tecnologías, de la inteligencia artificial, de la biología sintética, del diseño y la edición genética para la producción agrícola y de las tecnologías de la información, y eso permitiría a América Latina, que es rica en biodiversidad, posicionarse en ese campo del futuro. El gran campo del futuro va a ser la convergencia de las tecnologías de la información, de la inteligencia artificial y de la biología sintética en la utilización y valorización de la biodiversidad. ¿Y quién más rico que América Latina en biodiversidad? Entonces me parece que ahí tenemos una agenda conjunta para avanzar a una economía que integre a los jóvenes, como ya se dijo, con educación tecnológica, basada en la cultura. Y aquí agrego un elemento. Los conocimientos tradicionales de nuestros pueblos indígenas están ahí. Los conocimientos tradicionales de medicina, los conocimientos tradicionales del uso de la biodiversidad pueden ser tomados por la biotecnología y transformados en productos para el futuro, reconociendo a estos pueblos indígenas, por supuesto, de acuerdo al artículo 8J de la Convención de la Biodiversidad, regalías y derechos de propiedad intelectual, pero puestos al valor de la economía moderna. Entonces, me parece que ahí hay una agenda. Y concluyo esta reflexión alrededor de la importancia de las políticas públicas, porque vamos a necesitar alinear las finanzas, la gobernanza, las regulaciones con los mercados. Y ahí los gobiernos van a tener un papel muy importante en diseñar una política de transición ecológica y económica para el desarrollo y para el crecimiento económico. Entonces, me parece que construir ese ecosistema de inversiones para una economía verde, circular y regenerativa es el gran papel de las políticas públicas. Imagínense que tengamos que movilizar entre 20 y 50 mil millones de dólares en inversiones en los próximos 10 años. Para eso vamos a necesitar movilizar y alinear los mercados financieros, movilizar y alinear las regulaciones de inversión privada y movilizar y alinear la formación y la investigación en tecnología para transitar a esa economía que nos transforme de una economía que destruye la naturaleza a una economía que valoriza, regenera y protege la naturaleza. Me parece que es ahí donde está el futuro para los jóvenes y para las próximas generaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marco, por ese panorama, pues no solo de la realidad que nos golpea, ¿no? Nos golpea fuertemente por todo lo que significa, pero también por esos escenarios y esas soluciones que
nos compartes, que también de alguna manera hacen esa conexión entre cada uno de los temas que hemos abordado en este espacio destinado a enfocarnos en la recuperación de América Latina después de la pandemia. Porque dicho sea de paso, con la pandemia mucha gente le empezó a poner más atención a los problemas medioambientales, ¿no? Porque resulta que la pandemia también es producto de las alteraciones que hemos provocado en todos estos temas. Pero tenemos también esas oportunidades que nos marcas en ese camino y pues yo quiero agradecerles a todos sus increíbles aportes, pero antes hacerles una vez más, si hay alguna pregunta por acá, para que le escriban, y si no, antes de cerrar el evento, quiero darle pues un espacio a Máximo para algunos anuncios y algunas conclusiones de todo esto que nos dejan, que en realidad vamos a tener que aterrizarlo todavía con todos los aportes que nos han dado, pero Máximo, ¿cuáles son tus conclusiones en este momento? Obrigado, Olinda. Muchas gracias, Olinda. Eu acho que Creo que a conferência de hoje, né, com o contributo de cada palestrante, tocou temática enorme, temática mesmo fundamental, mas extremamente complexa. E na minha experiência de trabalho, eu trabalhei na minha profissão de 40 anos e com envolvimento com a sociedade civil, trabalhei em 63 países no mundo. E na minha experiência direta no campo, solução real acontece somente quando o primeiro, segundo e terceiro setor trabalham conjuntos. O primeiro e segundo setores são o poder público, o poder privado e a sociedade civil. A sociedade civil compreende NGOs, instituição acadêmica, igrejas, associação, fundação, etc. E poder privado é o poder financeiro, do setor privado, empresarial, econômico, financeiro. E o poder público é a liderança política. Se esses três setores não cooperam em forma conjunta, identificar a solução real é impossível. Outro ponto fundamental é claro que o poder público, o poder político hoje é extremamente limitado. Não tem a capacidade de afrontar todos os problemas da nossa sociedade moderna. Não tem como. Não tem a força, não tem os recursos humanos, não tem a capacidade intelectual, etc., etc. Precisa do envolvimento da sociedade civil e do setor privado. Quindi, fondamentalmente, se não vai a ser realizada, como Marco identificou em forma clara, um sistema circular. Per realizzare un sistema circolare precisa cooperação. Se não tem cooperação, não tem como realizar um sistema de vida circular. Por que circular? Por que não vertical? Porque hoje vivemos em um mundo da comunicação moderna. O sistema linear, o sistema vertical, verticistas, né, não funciona nunca mais hoje. O sistema circular é rápido. Por quê? No sistema linear e vertical, para mim, que sou na base, vamos lá, um exemplo. Para chegar no top, precisa de muito tempo. No sistema linear é A, B, C, D, até que eu chego à letra Z, no final do alfabeto. No sistema circular, não. Eu fico no centro do círculo, e, ao mesmo tempo, eu posso comunicar com o mundo inteiro, com pessoas a todos os níveis, com o sistema circular, que é um sistema horizontal direto. O que está acontecendo hoje é muito claro, mesmo da contribuição do nosso palestrante hoje. Siamo em um período de transição, de um modo de pensar, de um modo de viver, a um novo mundo, a um novo sistema. A grande problemática hoje é
qual vai ser o parâmetro de referência, a metodologia de referências em relacionamento a esse novo mundo que está chegando? As nossas sociedades são prontas, são maturas para integrar esta nova sociedade que é em frente a nós. E tem hoje uma crise fortíssima. A crise do Covid, da pandemia, pontualizou em forma evidente, em forma extremamente evidente, né? A problemática do nosso mundo de hoje. A pandemia criou uma crise de sistema, a livello global, não local, global. Globalmente, toda a humanidade ficou envolvida nesta crise. Globalmente. E qual foi a resposta da humanidade, né? Em afrontar esta crise? Até hoje, não tem uma resposta. Mas esta crise da pandemia criou uma consapevoleza, uma consciência diferentes a nível global. E criou novas oportunidades que precisamos desfrutar e desenvolver em forma construtiva. Esta é a grande questão de hoje. O interesse partidário, ideológico, específico, de todos os pontos de vista, hoje não bate, não dá, não funciona mais. Nós precisamos transformar a nossa sociedade com novos parâmetros. A nossa sociedade não pode avançar com parâmetro do 21º, 20 ou 19º século do passado. Não dá, não funciona. Hoje precisa claramente ter um entendimento global, mas uma radicalização local profunda de identidade cultural, histórica, de país. Olha a situação do nosso jovem hoje no mundo. É uma crise brutal. Quem comanda hoje a nova geração é TikTok. É o TikTok que manda. O comportamento dos jovens, de 13, 14, 15 anos, etc. TikTok. Isto é sério. É uma problemática séria. Como gestir a comunicação, como gestir as mensagens, a imagem. E tudo, na conclusão, é em relacionamento a valores. Quais são os valores que vão criar uma oportunidade de trabalho conjuntos, de prosperidades e de desenvolvimento real? Quais valores? Nós precisamos identificar o valor comum, princípio universal comum, e criar uma base de trabalho comum para resolver assuntos na educação, na gestão política, social econômica, ambiental, etc, etc, etc. Eu acho que o grande perigo no futuro próximo é que um grupo limitado de pessoas vá ter o poder suficiente para gestir todo o resto da sociedade. Este é um perigo real no nosso mundo moderno, hoje. Quindi precisa criar um equilíbrio. Está faltando uma situação de equilíbrio no nosso mundo hoje. Por isso, a conferência de hoje é uma contribuição importante. Cada palestrante tocou temática profunda e fundamental, com um conhecimento e uma experiência direta, não teórica, mas de vida. Esse é o ponto mais importante, experiência de vida. Esse é o ponto. Quindi é fantástico. Eu sou muito feliz da contribuição de cada palestrante, na sua contribuição, na visão que apresentou, porque não foi uma análise negativa, no senso de, não tem esperança.
Não tem solução. Cada palestrante apresentou, tem oportunidade para melhorar a nossa condição de vida, a nossa condição humana. Este é o ponto importante, muito importante. E, em base à conferência de hoje, o GPF Brasil, junto com o GPF do Centro América, vai organizar um fórum. Em base ao conteúdo de hoje, tendo envolvimento de entidades intergovernamentais da Europa, e espero mesmo do Norte América, analisando o nosso contexto, em base à conferência de hoje, realizada em parceria com EcoSoc. Isto vai ser planejado no curso deste ano. No curso deste ano mesmo, o GPF Brasil vai organizar uma conferência da transformação da educação, com envolvendo Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil, em parceria com o Instituto da Stefani, Instituto Federal de Farroupilha. Isso vai acontecer muito provavelmente em outubro. Em julho vai ter uma conferência com a missão presidencial, 15 de julho, no Paraguai, para articular exatamente muito da temática apresentada do presidente Samper. E mesmo um grande evento na Coreia do Sul pela promoção da reunificação do país. E, eu acho, no arco de 2 meses ou mais, uma grande conferência com jovens e educadores na Índia. Então, a nossa articulação é global, mas o nosso grupo trabalha com resourça local, com apoio de entidades local. Nós trabalhamos em forma local e global. Este é o perfil do GPF, da Global Peace Foundation. Este é o nosso caráter, nossa missão e mesmo a nossa visão. Tá? Então, muito obrigado para a participação de cada palestrante, né? O GPF Brasil tem já uma parceria de 4 anos com Stephanie. É interessante, eu nunca me encontrei em persona com Stephanie. Mas já realizamos uma cadeia de conferências, de atividades, vamos realizar publicação, etc. Mesmo com Vinícius, eu nunca me encontrei com ele. Mas, em forma conjunta, trabalhamos com o Conjuve, que é o Conselho Nacional da Juventude do Brasil. Em forma conjunta, realizamos projetos de empreendedorismo no Burundi, no Ruanda, no Congo, na Tanzânia e na Nigéria. E agora tem fase 2 na Nigéria e Tanzânia, com resultado fantástico. A metodologia do Vinícius tem possibilidade de ser aplicada em qualquer lugar no mundo, que funciona. Funciona em forma fantástica. Quindi, vamos ver, eu espero que do nosso encontro de hoje vão nascer novas oportunidades, novas propostas, sabe, novas ideias. Nosso grupo é aberto e à disposição de cooperar com vocês. Na fase futura, se você tem projetos, por favor, convida o GPF de trabalhar em forma conjunta. Né? Quindi, outra vez, muito obrigado. Muchísimas gracias, Máximo. Y Muito muchísimas obrigada, Máximo. Muito obrigada a todos os panelistas, a todos que estiveram conosco conectados. Terminar una frase que tiene muchísima sabiduría, que es de la civilización maya, en su libro sagrado del Popol Vuh, y básicamente es en el que se inspira la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y es que todos se levanten y que nadie se quede atrás. Yo creo que eso es en lo que todos estamos trabajando, y precisamente porque el tiempo para transformar América Latina y el mundo completo es hoy. Mañana siempre es tarde. Muchísimas gracias y hasta una nueva oportunidad. Até mais. Tchau, tchau. Muito obrigado. Abraços. Tchau, tchau. Vada com Deus. Tchau. Muchas gracias. Tchau, tchau. Muchas gracias. Chao. Bye, Stephanie. Tchau.